Bueno, tengo un panel que no me cuesta ningún trabajo moderar. Tengo a los principales jugadores de lo que es ICT en el mundo y en el país. Empezamos por IBM. Nicolás Misteta es gerente de productos de la División de Servicios de Integración de Tecnologías de IBM en Global Services. Es decir, se encarga de definir todo lo que es el portafolio de servicios de integración que IBM ofrece. Está muy relacionado en los últimos meses con lo que son data centers y todo este tipo de servicios para manejo de datos de manera eficiente. Él estudió la ingeniería en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, obteniendo magna cum laude. Después tenemos a Eric Stephens, viejo amigo aquí del ITAM, doblemente ex ITAM. Estudió la carrera de ingeniería en computación y estudió la maestría en MBA también en el ITAM. Y ahora tiene una gran responsabilidad, es director nacional de tecnología de Microsoft y es encargado de hacer que la tecnología sea parte de la agenda política de México, trabajando con gobierno, con academia y con el sector. También recientemente fue nombrado, felicitaciones, presidente regional de la sede Centro Sur en la CANIETI, la Cámara Nacional de Industria Electrónica. Ha también tenido reconocimientos importantes en la innovación y tecnología. Fue reconocido con el Premio Nacional de Tecnología por su proyecto titulado Seguridata y también un premio de CONACYT a la innovación por otro de sus proyectos Adabox. Finalmente tenemos a Andrés Vázquez. Él obtuvo el grado de licenciado en Administración de Empresas en la Universidad de Anáhuac y realizó estudios posteriores en la Universidad de Stanford y en Wharton. Él es encargado, fue nombrado director comercial de Telmex y actualmente se encarga de todo lo que es el desarrollo de productos de Telmex, lo cual también es muy relevante para este panel. Me voy a permitir anunciar antes de pasar a nuestro primer panelista, vamos a tener exposiciones cada uno. Desafortunadamente IBM por cuestiones de agenda, Nicola tiene que retirarse después de su presentación y vamos a contar con la presencia de uno de los patrocinadores de este evento, Everis. Después lo voy a introducir cuando empiece la sesión de preguntas. Adelante, Nicola. Buenos días. Buenos días y antes de comenzar pues quería agradecer al ITAM por la coordinación de este formidable foro. Como bien pues mencionaba, vamos a presentar del lado de IBM todo lo que son tecnologías y servicios verdes y para comenzar voy a hablar brevemente de cuáles son los objetivos de esta plática. En primer lugar, vamos a estar hablando de cuáles son las tendencias y las oportunidades que hay en el área de eficiencia en lo que es tecnologías de información. Posteriormente vamos a revisar cuáles son las tecnologías y las mejores prácticas que existen para implementar soluciones que hacen eficiencia energética en lo que es tecnología de información. Y posteriormente identificar algunos recursos que están disponibles para ayudarnos a nosotros en esta labor de hacer mucho más eficiente el uso de la energía en todo lo que es el manejo de la información. Para comenzar, el tema de eficiencia energética es un tema obligado para todas aquellas empresas y para todos aquellos departamentos en las empresas que se dedican a administrar tecnologías de información. Claramente, el área de informática es una de las áreas que más consume energía y para algunas comparaciones que nos permitan entender cuánta energía consumimos y cuántos gases contaminantes se generan en consecuencia, hay una comparación que es muy clara. Se dice que la industria de la tecnología de información genera tantos gases contaminantes como la industria aeronáutica. Con esto, pues tenemos una comparación que es bastante gráfica. Hay otros números que hablan sobre el tema. Por ejemplo, se dice que la tecnología de información en Inglaterra consume el 10% de la energía que se produce en el país. Hay otras que dicen que a nivel mundial la industria de la tecnología de información consume el 2% de la energía total del planeta. Y un dato además que es bastante relevante, si las ratas de crecimiento del consumo de energía de la industria de tecnología de información se mantienen como ha sido en los últimos años, para el año 2030 estaríamos consumiendo el 12% de la energía. Con lo cual, el tema de lograr
eficiencias en el consumo energético es un tema obligado en la industria. Otro tema importante y que son parte de las razones por las cuales pues, llegamos al punto donde estamos, tiene que ver cómo ha ido evolucionando pues, todo el tema de manejo de energía en la industria de tecnología de información. Los centros de datos, en su gran parte, los centros de datos que existen hoy en día fueron construidos hace más de 5 o 6 años. Y esto es un tema porque al final las necesidades de energía de los sistemas han ido variando en el tiempo y la adecuación de los centros de datos se hace necesaria para poder optimizar el consumo de energía. Y para un ejemplo, las tecnologías de Intel de Blades son unas tecnologías que consumen muchísima energía, con una gran densidad y con una gran generación de calor. Y la adecuación de los centros de datos, por ejemplo, en ese tipo de situaciones es más que necesaria, pues si no genera un impacto en todo lo que es el consumo del centro de datos total. Otro tema importante tiene que ver con el costo de la energía. El costo de la energía en la mayor parte de los países se ha ido incrementando. Finalmente es una parte importante de la ecuación de todo lo que es la estructura de costos de los centros de datos de las empresas y al final es un tema también que impacta de alguna manera la rentabilidad. Otra comparación interesante que se ve aquí es un servidor promedio consume la misma cantidad de energía y genera la misma cantidad de gases contaminantes que una camioneta SUV mediana. Entonces, ya por ese lado, pues también nos ayuda a entender un poco la magnitud del problema. Ahora bien, el tema de eficiencia energética es un tema que definitivamente tiene un impacto en el ambiente, pero también es un tema de negocios. Y aquí mostramos algunos datos que salen de la encuesta que hacemos nosotros anualmente a una muestra mundial de directores generales de empresas. En esta muestra se resaltan algunos puntos. La gran mayoría de los directores generales tienen en su agenda reducir el costo asociado con la energía en un 40% al año. Hay adicionalmente otros indicadores de eficiencia y reducción de costos que también reportan los directores generales, sobre todo en los costos de operación y mantenimiento, del 10 al 15%. Y de alguna manera una cosa está relacionada con la otra porque es bien sabido que cada dólar que se ahorra en el consumo energético a nivel de infraestructura de tecnología representa de 6 a 8 dólares de ahorro en la operación, porque hay implícito toda una simplificación de la infraestructura que redunda en beneficios en todo lo que es la operación de los ambientes de sistemas. Adicionalmente, hay otra encuesta aquí hecha por el grupo Forrester, donde habla también de otros indicadores y habla de los 3 motivadores más importantes para poder llevar adelante proyectos de eficiencia energética en tecnología de información. Se habla de que el 67% de los directores generales encuestados buscan reducir gastos operativos relacionados con la energía, 42% busca hacerlo mejor por el medio ambiente y 34% reducir gastos de la operación de tecnología de información. El segundo punto es bien importante, 42% busca hacerlo mejor por el medio ambiente, porque definitivamente este es otro de los motivadores para hacer proyectos de eficiencia energética. Hablamos de reducir el impacto al medio ambiente, hablamos de negocios, pero el tema de imagen corporativa es sumamente importante. Y, por ejemplo, en el caso de IBM, nosotros tenemos una cantidad de iniciativas en el área de posicionarnos como un ciudadano corporativo responsable con el medio ambiente. Y en este sentido, así como lo estamos haciendo nosotros, hay muchas empresas, inclusive mexicanas, que lo vemos inclusive publicitando cuáles son las acciones que están llevando adelante para poder tomar medidas responsables que no impacten el medio ambiente. Por lo tanto, este es un tema de imagen que igualmente es uno de los motivadores que pesa mucho, sobre todo en el tema de eficiencia energética. Ahora, hablar de eficiencia energética, para entender el problema de eficiencia energética, este gráfico ilustra muy bien cómo se va perdiendo la energía a medida que va llegando al centro de datos. Y comenzando por el círculo de la izquierda, vemos allí, ¿sí? ¿Me oyen? Sí. Comenzando por el círculo de la izquierda, vemos allí que por cada 100 unidades de energía que llega al centro de datos, el 55% de esa energía se destina solamente a lo que es la infraestructura del centro de datos, para mantener las condiciones de operación que son óptimas. Es decir, energía, UPS, aires acondicionados, etc. El 45% es la que le llega realmente a los equipos de cómputo. De ese 45%, solamente el 30% llega al procesador, porque el otro 70% se pierde entre memorias, ventiladores y todos aquellos dispositivos que permiten a los equipos de cómputo operar. Y de este 30%, uno se pregunta cuánto realmente se utiliza en el procesamiento de información. Y la respuesta va a depender del tipo de procesador.
porque es bien sabido que los procesadores, dependiendo de la tecnología, son más eficientes o menos eficientes. Por ejemplo, en el área de Intel, que es quizás donde hay más ineficiencias en el área de procesamiento de datos, un procesador Intel está activo procesando información entre un 5 y el 10% del tiempo. El otro 90% del tiempo está ocioso. En el área de sistemas abiertos con sistemas Unix, la eficiencia es del doble, del 10 al 20%. En tecnologías de mainframe, estamos hablando del 80 al 100%. Y esto es básicamente porque las tecnologías de mainframe utilizan mucho tecnologías de virtualización. Entonces, ahí vemos una muestra de cómo se pierde energía y realmente dónde está el problema de la eficiencia en lo que son sistemas de información. Ahora bien, vamos a hablar brevemente de qué podemos hacer quienes estamos en el área de tecnología de información para buscar eficiencias energéticas que redunden en beneficios para el medio ambiente, en beneficios para el negocio y en beneficios también para la imagen corporativa de la empresa. Hay 4 puntos que voy a estar destacando. El primero tiene que ver con eficiencia en lo que es la infraestructura de información, aprovechando las distintas tecnologías que han ido surgiendo a lo largo de los últimos años para poder eficientar estos recursos. Segundo, centro de datos. Ya mencionamos al principio que el área de centro de datos es un área donde, por la misma forma en que ha ido evolucionando el tema, pues requiere atención especial y hay áreas de mejora que son muy tangibles. Tercero, la administración de la energía per se, y no solamente concentrándonos en lo que es la tecnología de información, los sistemas de cómputo, sino vista en el contexto un poco más amplio de toda la energía que llega a nuestras instalaciones para distintas facilidades y servicios. Y cuarto, el liderazgo ambiental, donde tiene mucho que ver con el tema de la posición de la compañía ante el mercado y adicionalmente la atención entre disposiciones legales o ante inclusive incentivos que generan los distintos gobiernos para poder atacar esta problemática. Vamos a revisar brevemente cada uno de estos 4 puntos. Hablando del primer punto, la eficiencia energética en tecnología de información. Eficiencia energética en tecnología de información nos obliga a hablar de un concepto que es virtualización, y es un concepto que se ha estado explotando muchísimo, sobre todo a lo largo de los últimos años, y que de alguna manera es la fórmula que nos permite realmente hacer un uso más eficiente de los recursos para poder lograr los objetivos de cómputo con menos energía. A lo largo de cómo ha ido evolucionando el tema de tecnología de información, hemos estado viendo cómo, de alguna manera, pues, la consolidación ha sido una de las banderas que se han ido moviendo a lo largo del tiempo y que han sido consecuencia, pues, de la misma evolución de la tecnología, porque cada vez más los procesadores son capaces de procesar más información y de esta manera, pues, hacer la consolidación nos ayuda a tener, inclusive, en algunos casos, menos equipos de cómputo. Pero la virtualización es la fórmula que transforma esto de una forma exponencial. Y digo exponencial porque al final hay muchos beneficios que se logran dentro de virtualización. Desde el punto de vista de cómputo, claramente podemos hacer que la capacidad de procesamiento de los procesadores sea mucho más eficiente y que no sea solamente 5 o 10%, sino poderlo llevar a 3 veces, 4 veces, dependiendo de las cargas que lo coloquemos. Desde el punto de vista de operación, hay una cantidad de beneficios que atienden al negocio y que hacen mucho más fácil la gestión de los distintos recursos que tenemos que administrar para lograr inclusive administrar con menos costos. Y hablar de virtualización no solamente está ligado al tema de servidores. Hoy en día hablamos de virtualización en servidores, hablamos de virtualización en almacenamiento, hablamos de virtualización en el área de redes, en las aplicaciones e inclusive en el cliente, en la estación de trabajo del usuario final. Hoy en día hay tecnología para cubrir esos 5 elementos dentro de la infraestructura de tecnología y que nos permiten identificar áreas de mejora para poder hacer un mejor uso de los recursos de energía que le llegan. Ahora, ¿cuánto podemos mejorar? Aquí tenemos alguna medida de que nos da una referencia a cuánto podemos mejorar. Si hablamos de servidores, la virtualización de servidores nos permite mejorar el uso de la energía entre un 30 y un 70%. Y este 30-70% está derivado de los ahorros en espacio físico, de los ahorros en el costo de hardware, del mantenimiento, del soporte, porque finalmente estamos haciendo mucho más con menos equipos de cómputo. En el área de almacenamiento, el ahorro se deriva, está entre un 25-30% en lo que es costos y que se deriva básicamente por hacer un mejor uso de las capacidades de almacenamiento. El problema en el almacenamiento es distinto al de los servidores. El problema del almacenamiento es que con el esquema tradicional, donde hay un disco por cada servidor, hay una capacidad ociosa que queda en cada servidor que no se usa y que realmente pues, está allí muerta, ¿no?
A la hora de virtualizar, lo que se genera es un pool de almacenamiento. Cada servidor toma datos del pool y ese pool se puede administrar de forma mucho más inteligente. Entonces, por lo menos 25 o 30% más de uso se le puede dar a los sistemas y obviamente se pueden tener muchísimas más facilidades en la operación para poder tomar decisiones de migración de datos, de cambio de sistemas, etc. Entonces, esta es una de las ventajas también que están en el tema de virtualización de almacenamiento. Y hablar del usuario final, hablar de la estación de trabajo, del PC, del usuario final, también hay soluciones hoy que permiten virtualizar y lograr eficiencias y que son una consecuencia natural de cómo ha ido evolucionando también las tecnologías alrededor de las aplicaciones. Hoy en día, ¿cuántas aplicaciones no tienen interfaz web? Que las accedemos a través de un browser y podemos tener una interfaz muy sencilla para poder trabajar con la aplicación. La necesidad de cómputo del usuario final, teniendo aplicaciones web, es mucho más ligera. Y si tengo aplicaciones que no tienen interfaz web, hoy en día existe una cantidad de herramientas para virtualizarlas y crearles una interfaz web. De manera que en lugar de tener un equipo de cómputo con unas características de procesamiento y de consumo energético pesadas, puedo tener un cliente muy ligero y ese cliente ligero me va a traer beneficios inmediatos en consumo de energía, beneficios inmediatos además en soporte, porque la aplicación va a estar centralizada, en servicio de asistencia del usuario, en seguridad. Hay muchos componentes que de alguna manera traen beneficios y sobre todo además en la operación a la hora de tener cliente ligero. Pero claramente, desde el punto de vista de energía, estamos hablando de un 45% de menos capacidad de consumo energético. Hablar también de tecnologías, es interesante darle una vuelta a cómo ha ido evolucionando todo lo que son los sistemas de servidores y almacenamiento y cómo han estado también en una tendencia clara de optimización de recursos de energía. Y aquí voy a hacer un paneo muy rápido de nosotros como IBM, las cosas que hemos venido haciendo. Y del lado izquierdo, lo que son las tecnologías de mainframe, que son tecnologías que desde sus inicios están virtualizando. Desde la concepción de la arquitectura del equipo se hizo de manera de que pudiera virtualizar hasta inclusive a nivel del procesador de la máquina, y eso es lo que permite un nivel de eficiencia, como mencionamos al principio, del 80 al 100%, es decir, están procesando información todo el tiempo. Cuando vamos a sistemas abiertos, la tecnología de sistemas abiertos también ha ido evolucionando, y mucho de lo que antes se hacía en el mainframe ahora se está haciendo también a nivel de los sistemas abiertos. Que nosotros a nivel de Power, por ejemplo, que es nuestra plataforma de servidores abiertos, hacemos también inclusive virtualización a nivel de microprocesador para poder asegurarnos que podamos hacer un mejor uso de los recursos y garantizar un mejor uso de los procesadores y los recursos de las máquinas. Cuando hablamos de Intel, claramente Intel, y lo mencionamos antes, a nivel de procesamiento es uno de los procesadores quizás más ineficientes. Las tecnologías de Blade lo que han hecho es poder consolidar cargas y hacer que de alguna manera esas ineficiencias se reduzcan y poder lograr una mejora en el consumo energético de hasta el 24%. Claramente en Intel pues, hay un tema que lo mencionaba igual anteriormente y es la disipación de calor. Si alguno de ustedes le ha acercado la mano a un procesador Intel, saben de lo que estoy hablando. Entonces, el tema de poder tener una arquitectura que sea eficiente, inclusive en la capacidad de disipación de ese calor, que no requiera más potencia para enfriar la sala de cómputo, son parte de las cosas que se agregan en estas arquitecturas de Blade. Y hablando justamente de Intel, hay otras cosas que se han hecho que son muy interesantes. Por ejemplo, la tercera máquina que habla del Dataplex. Esa es una máquina que puede abarcar hasta 500 procesadores Intel en un solo bastidor. Si un procesador Intel genera calor, imagínense 500 procesadores Intel en un solo bastidor. Y esto se utiliza sobre todo para lo que son clústeres de alta demanda de cómputo. Y lo interesante de esta máquina es que pudiese estar en una sala a esta temperatura, porque está arquitectada de manera tal que la disipación del calor que se genera está canalizado de una manera sumamente eficiente y no requiere características especiales de enfriamiento. Por último, a la derecha, ahí vemos una parte que se llama Heat Exchanger, que es volver a las bases del pasado. Muchos de ustedes saben que los primeros sistemas de computación se enfriaban con agua. Esto es una tapa que se coloca en los bastidores de cómputo para poder disipar a través de agua el calor que se generan en estos bastidores. Y de esta manera es poder inclusive pues, disipar hasta el 100% del calor generado y no tener requerimientos especiales de enfriamiento. Y esto es una fórmula muy importante porque al final requiere menos energía para enfriar el centro de datos.
Muy bien, vamos con el segundo punto y vamos a hablar de los centros de datos. Centros de datos claramente requieren una atención especial, normalmente no han ido evolucionando tampoco a la velocidad que ha ido evolucionando muchas de las tecnologías de servidores, y hay varias cosas que se están haciendo al respecto y que nosotros estamos ofreciendo, por ejemplo, a nuestros clientes, como por ejemplo estudios de eficiencia energética, donde a través de algunas herramientas especializadas y unas metodologías especializadas ayudamos a nuestros clientes pues a entender cuáles son las áreas de mejora que son más prioritarias y rankearlas desde el punto de vista del beneficio en lo que es el consumo energético, e inclusive hasta ayudarlos con el cálculo de lo que es el retorno de la inversión para justificación desde el punto de vista financiero. Y de esta manera identificar áreas de mejora que dependiendo de cada caso pues van a variar, por el punto de justamente lograr eficiencias y optimizar mucho más el uso de los recursos que llegan al centro de datos. El tipo de diseño de centro de datos también ha ido evolucionando en el tiempo. La verdad es que aquí vemos, digamos, 4 conceptos, pero básicamente lo que se estaba haciendo en el tiempo del lado de IBM es evolucionar el concepto del diseño de centro de datos, de tal manera que los consumos de los centros de datos de ahora versus los consumos de los centros de datos tradicionales tengan una mejora del 20 al 50%. Y 20-50% es bastante decir también en este tipo de tecnologías. Hablando un poco de algunos conceptos, existe el centro de datos modular escalable que puede ser montado en cualquier sala sin necesidad de piso falso y adecuación de aire acondicionado, porque en cada bastidor tiene los requerimientos básicos para poder suplir de capacidad eléctrica y de enfriamiento los equipos de cómputo y crecer en la medida que se requiere en el negocio. Los centros de datos empresariales, que es el segundo punto, son centros de datos también que son modulares. Y esto respondiendo a una necesidad también que es importante. Tradicionalmente, si una empresa necesitaba un centro de datos de 2.000 metros cuadrados en 5 años, construía su centro de datos de 2.000 metros cuadrados. Pero probablemente hoy necesitaba solamente la mitad para poder operar sus equipos de cómputo. El tema es que estoy consumiendo y gastando una cantidad de energía de manera ineficiente, porque estoy alimentando todo un centro de datos del doble de la capacidad que requiero hoy. Hoy en día nuestros centros de datos se diseñan de forma modular, de manera que si requiero 1.000 metros cuadrados, construyo 1.000 metros cuadrados y voy creciendo modularmente en bloques de 1.000 o de 500 o como lo requiera el negocio, de manera que de evitar el desperdicio de energía en el área de centros de datos. Y el tercer punto tiene que ver con los centros de datos modulares portátiles, que son para aquellas empresas que no tienen un área física para colocar el centro de datos, pues sencillamente existe una solución basada en un contenedor, literalmente un contenedor, que internamente está adecuado para poder abarcar la infraestructura de tecnología y dar una solución de cómputo a nuestros clientes. Hay otro tema que resulta importante y que habla de una experiencia que vale la pena resaltar. Nosotros como IBM hemos estado poniendo muchísima atención en el tema de eficiencia energética y digamos, somos una compañía también que utiliza tecnología para operar. En un transcurso de 10 años, nosotros hemos tenido un proyecto que se llama el Big Green, que lo que ha buscado justamente es optimizar la forma en que nosotros operamos y traer beneficios tanto al negocio como al medio ambiente como resultado de este trabajo. Los colores no nos ayudan mucho, pero se los voy a leer. Nosotros en el año 97 operábamos con 155 centros de datos a nivel mundial. 155 centros de datos que eran básicamente para la operación nuestra y la operación de clientes con los cuales tenemos tercerización. Hoy en día nosotros operamos el negocio con 7 centros de datos, 7, de 155 a 7. Igualmente a nivel de organización se tomaron decisiones como por ejemplo, teníamos 128 directores de tecnología, hoy en día tenemos uno solo para la corporación, que tome las decisiones a nivel global. A nivel de redes manejábamos 31 redes, hoy en día tenemos una sola red. Y a nivel de aplicaciones nos fuimos de 15.000 aplicaciones a 5.000, un tercio de las aplicaciones para operar todo el negocio. Entonces hemos estado con un proyecto de optimización muy fuerte, que esto también ha traído una cantidad de conocimiento y de experiencia que también al final la trasladamos a nuestros clientes. Pero somos un caso que para nosotros nos consideramos un caso de éxito porque los beneficios inherentes de esta optimización son tangibles tanto para el medio ambiente como para el negocio. Y hay algunos casos que vale la pena destacar. Por ejemplo, nosotros hace un par de años, hicimos un centro de datos en el estado de Colorado, en Boulder, en Estados Unidos, que se llevó algunos premios y reconocimientos por ser el centro de datos más verde del mundo. Y hay muchas cosas que se hicieron que son, como dicen los americanos, out of the box. Es decir, pensar un poquito fuera de la caja y hacer cosas que hacen sentido pero que no se habían hecho antes. Por ejemplo, el estado de Colorado es un estado muy frío,
¿Por qué no aprovechar el frío del invierno para inclusive enfriar el centro de datos y así bajamos la capacidad de consumo de energía? Cosas como estas se estuvieron haciendo y voy a dejarlos con un video de 4 minutos que nos relata rápidamente algunos de los beneficios y luego seguimos con el resto de la presentación. No. Un momento mientras cargamos el video. Our world is changing drastically, and we are facing increasingly urgent warnings about the consequences of this rapid change. We aspire for economic growth, yet the rise in energy demands and greenhouse gas emissions has created significant environmental concerns. The Environmental Protection Agency reports that electrical consumption in the U.S. has increased by 10% since 2006. A standard data center uses 10 to 30 times more energy per square foot than a typical office building. This energy consumption has doubled in the last 5 years. The question is, can we design a sustainable future where technology supports progress and is environmentally responsible? IBM has had a strong business and community presence in Boulder since 1965. Boulder is now home to one of the latest green initiatives, a green data center designed specifically to leverage the local climate's energy efficiency opportunities. This project builds upon IBM's existing highly resilient data center strategy with a continued emphasis on energy efficiency and sustainability. This facility is now IBM's largest data center worldwide and reinforces IBM's commitment to Boulder and the state of Colorado. This is part of IBM's $1 billion global initiative called Project Big Green 2. Our goal is to advance green technology and services for IBM and our clients. A large component of this is aimed at transforming the world's technology infrastructure into green data centers, thereby sharply reducing energy consumption and costs. One of the first steps in our journey to building this facility was to recycle and reuse as much of the original structure as possible. Instead of demolishing the original space, we retrofitted and converted it into a new facility. For example, 98% of the original building's shell was reused, 65% of the material from the original building was recycled, and 25% of the newly purchased material came from recycled products. With the use of a water economizer for our cooling system, we're able to leverage the climate here in Boulder, Colorado to help provide free cooling for our data center for more than 50% of the hours available in a year. We're very excited about the opportunity to reduce our energy while still providing the power needed for our IT equipment. What it amounts to is a 40% reduction in what we would have otherwise, and that equates to about 6,550 tons of carbon dioxide we didn't have to emit. In addition to that, we can use this system to cool for free, or at least partially free, for 75% of the calendar year. A number of energy-saving technologies were built into the data center. For example, variable speed pumps and motors were installed on the air conditioning systems to balance the cooling capacities to the IT load. This reduces our energy and reduces our costs. One of the unique things about this data center is the aspect of flexibility. We've designed into it the ability to address both water-cooled equipment like the Power 6 technology that IBM just introduced, as well as air-cooled profiles of today.
Throughout our center, the lighting systems utilize energy-efficient technologies on timers to reduce energy. We continue to use low-sulfur fuels to run our backup generator systems and reduce emissions. Outside the facility, we improved the landscaping and environment by planting 35 new trees. We are committed to using alternative energy sources and purchased over 1 million kilowatt hours per year of wind-powered electricity. This equates to a reduction of approximately 2 million pounds of carbon dioxide emissions. IBM has listened to the challenges that face the IT industry. We've responded by building this innovative green data center based upon customer demand. Combining data center technology with green technology is clearly the right answer. We're proud of the results. We're committed to continuing this momentum, changing the industry one data center at a time. There's a new color emerging in today's world of business, one that combines business success with sustainability and efficiency. It's about being a leader. It's about innovation that matters. Muy bien, gracias. Bueno, en el área de centro de datos definitivamente este es un tema de innovación y claramente ahí se hicieron cosas que destacan porque, como decía antes, pues fueron fuera de la caja, como dicen los americanos, ¿no? Vamos a hablar brevemente, y sé que ya estoy con corto de tiempo, del tercer punto, que es administración de energía. Y hay una máxima que dice que no se puede mejorar lo que no se puede medir. Si vemos el tema energético, más allá de lo que es infraestructura de tecnología, si, digamos, el ideal sería contar con herramientas para medir cuánta energía estamos consumiendo en tecnología de información, en la infraestructura, en la iluminación, en todas las facilidades de la empresa y poder identificar áreas de mejora y poder mantener esto como una práctica constante. Estas son cosas que hoy en día se pueden hacer. Hoy en día existen herramientas que pueden hacer la medición de la energía que se genera a nivel de tecnología de información, centros de datos, instalaciones, bienes y todos los activos que se utilizan en la empresa. Y a través de protocolos que ya están siendo estándares, descubrir, hacer una gestión inteligente de estas infraestructuras y buscar parámetros para optimizar, inclusive automatizar algunos temas. Por ejemplo, si hay áreas que están encendidas en horario que no hay atención al cliente y que no requieren operar, pues sencillamente se pueden automatizar estos patrones y hacerlo como una práctica regular. Y adicionalmente tener reportes que permitan hacer esta gestión de manera constante, que no sea una práctica de una sola vez, sino que continuamente podamos tener estos reportes para ir identificando áreas de mejora. Y esto inclusive está montado sobre una plataforma de software que permite tener los paneles de automatización, permite tener reportes para la operación y reportes ejecutivos, de manera de poder dar visibilidad a nivel ejecutivo de las cosas que se están haciendo para poder optimizar y cuáles son los beneficios que estamos teniendo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista pues, ambiental respecto a estas mejoras. El último punto tiene que ver con liderazgo ambiental y tiene que ver además con la situación de que todos somos ciudadanos corporativos, de alguna manera. Hablaba de que hay países que tienen regulaciones hoy en día sobre el tema energético. Inclusive uno de los puntos en la encuesta de directores generales decía que se esperan regulaciones en el tema energético en los próximos años. Hoy en día hay regulaciones o hay medidas más que regulaciones en algunos países porque la capacidad eléctrica no está llegando y hay cortes planificados de energía para poder suplir la demanda del mercado. Hoy, quizás en México no estamos en ese punto y el tema, lo que se prevé y lo que dicen todos los estadísticos es que va a venir tarde o temprano. Hoy en día, digamos, hay algunos elementos que nos ayudan a nosotros como ciudadanos a tener conciencia sobre el tema energético y son algunos puntos que ilustro aquí que todos de alguna manera los vivimos porque vivimos aquí en este país. Y, por ejemplo, el programa de verificación vehicular para controlar lo que son las emisiones de los gases contaminantes de los vehículos, el programa de vehículos híbridos para poder promover y más como incentivo lo que es utilización de vehículos que usen fuentes alternas de energía. La sustitución de electrodomésticos para todos aquellos que tienen electrodomésticos de más de 10 años, sobre todo compresores tipo refrigeradores y aires acondicionados y poderlos reemplazar por tecnologías más eficientes y más nuevas.
el tema del programa de renovación vehicular para sustituir aquellos vehículos que tienen más de 10 años y que están generando una cantidad excesiva de gases de dióxido de carbono. El programa de hipoteca verde, por ejemplo, en el caso de Infonavit, incentivando lo que son la incorporación de tecnologías de eficiencia a nivel de los hogares. Entonces hay una cantidad de programas de incentivos, quizás no son suficientes, pero de alguna manera se empieza a generar una conciencia a nivel del consumo energético que de una u otra manera pues tiene sus implicaciones en la operación que todos tenemos en cada una de nuestras funciones en esta sociedad. Bueno, con esto mi último chart, digamos, aquí como punto final existe una cantidad de tecnologías, una cantidad de herramientas que nos permiten hacer un uso mucho más eficiente de la energía a nivel de tecnología de información. Y de hecho, la industria de tecnología de información no tiene otra más que buscar maneras de eficientar, dada la cuota que tenemos hoy en día de consumo a nivel de la energía del planeta. Esto lo estamos haciendo inclusive del lado de IBM con una cantidad de prácticas, de herramientas y de desarrollos tecnológicos que están muy orientados justamente a este objetivo. Y bueno, hay a disposición una cantidad de elementos, de papers, de assessment, de estudios que nosotros ponemos a disposición de nuestros clientes buscando esas eficiencias y buscando que cada uno de nuestros clientes pues también aproveche estas tecnologías para lograr un menor consumo en la parte de energía. Con esto termino, muchísimas gracias. Gracias, Nicola. Seguimos con nuestro siguiente panelista, Eric Stephens. Él nos va a hablar de sustentabilidad y rentabilidad en los negocios. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Ya cansados? ¿No, verdad? Bueno, pues ese es un doble orgullo para mí estar aquí en mi casa, ¿no? Y con mi familia ITAM, viendo a tantas caras conocidas y tantos maestros que tanto me han enseñado y me siguen enseñando, como Ken Brailovsky, Marcelo, ya no digo más nombres porque se me van a ir muchísimos. Bueno, pues yo quiero comentarles un poquito la perspectiva y me da mucho gusto haber escuchado primero a IBM porque ya me ahorró varios de las métricas y de las estadísticas y me da mucho gusto también escuchar que coincidimos en muchas cosas en general en la industria. La verdad es que una de las cosas que me han costado a mí y que trabajo y que creo que ya empiezo a resolver en mi vida como gente de tecnología es empezar a hablar con la gente de negocios en su idioma, ¿sí? Digo, nos cuesta trabajo los de tecnología porque normalmente no nos dan algunas de las competencias que requerimos para enfrentar esos retos. Y yo no veo diferente este tema, todo el tema de sustentabilidad. Yo veo que también aquí tenemos que ligarlo a temas de negocio, o en caso de gobiernos, a temas de políticas públicas. Entonces yo quisiera darles una visión de cómo desde la perspectiva de Microsoft, pero también yo creo que en mucho se va a parecer a lo que nos acaba de comentar IBM, de industria, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer? Es una presentación muy pragmática, me voy a ahorrar muchas estadísticas, afortunadamente como les dije ya me las dieron, tengo una tonelada de fuentes de información, entonces por favor el que le interese pues les voy a dejar mi correo al final para que con mucho gusto me manden una solicitud, ¿no? Muy bien. Bueno, yo quiero tocar brevemente estos tres temas, ¿no? Uno es cómo reducir demandas energéticas o qué es esto. También cómo administrar consumos energéticos y su impacto ambiental. Y esto tiene que ver mucho con herramientas de software que ya tenemos a disponibilidad. Y yo creo que uno de los temas más interesantes que yo creo que ustedes se pueden llevar conmigo es que hay que replantear muchas cosas y está en nosotros, ¿no? Nos los decía el expositor de Peñoles, que me encantó, mucho está en nosotros, ¿no? Entonces yo quisiera ahí, es donde más me voy a detener un poco de tiempo. Entonces, bueno, tenemos muchos retos en el negocio y fíjense cómo estoy hablando en temas de negocio. O sea, yo sé que responsabilidad, el planeta verde, dejarle a las nuevas generaciones.
Yo creo que ya hablamos de esto mucho, la subsecretaria, la secretaria ya lo tocó, en fin, creo que no cabe la menor duda que tenemos una responsabilidad social muy fuerte, pero yo sí quiero ligarlo con el negocio porque yo creo que es una de las maneras que más podemos habilitar de esto dentro de nuestros entornos. Los tomadores de decisión seguirán siendo los tomadores de decisión y bueno, si hablamos en términos de rentabilidad en el ITAM, pues siempre nos han enseñado a hablar en términos de costos de oportunidad, ¿no? Y esto, si lo llegamos a alinear el negocio, pues las cosas creo que pueden funcionar más rápido. Entonces, bueno, activar herramientas para el manejo de energía. Fíjense que hay una estadística espectacular que habla de entre el 25 y el 75% podríamos ahorrar en el consumo de cada computadora al año en consumos de energía si pudiéramos habilitar simplemente lo que ya está ahí. Muchos son cuestiones de que la máquina se duerma, en fin, o sea, decían del consumo de los procesadores, pues no es muy eficiente el consumo del procesador. Entonces, si eso lo puedo combinar con cosas que ya tengo que tal vez no he habilitado, simplemente con eso puedo generar un gran impacto. No estoy hablando aquí de adquirir absolutamente nada, es como ya vienen las cosas. Entonces, ahí hay un tip muy bueno, ¿no? Ya hablaron de virtualización, bueno, según Gartner, entre el 80%, más del 80% podemos ahorrar en consumos de energía si virtualizamos nuestros sistemas de información. Más de un 80% podemos ahorrar también en espacios físicos, ¿no? En los centros de datos. Entonces ya son realidades, ya son temas que si los metemos a la ecuación de retornos de inversión, salen los números, ¿no? Identificar ineficiencias energéticas, y bueno, aquí mucho tiene que ver hay muchos simuladores, ¿no? IBM tiene uno, seguramente nosotros en Microsoft tenemos muchos de estos simuladores en los cuales yo básicamente lleno una encuesta, ¿no? Entonces digo, a ver, ¿cuántas computadoras tengo? ¿Cuántas desktops? ¿Cuántas laptops? Inclusive puedo irme hasta granular el tipo de respuesta, es decir, tengo este procesador, tengo este sistema operativo, ¿no? Y entonces, en base a esta información que yo le doy a este simulador, me arroja un documento de consumo, ¿no? Y no solamente es que me saques la fotografía y me digas que tengo sobrepeso, ¿no? Sino que me digas qué hago, cuáles son los planes de acción que puedo hacer. Y sería muy fácil decir, no, pues cámbiate todo, ¿no? Pues ya todo está viejito, el refrigerador, etcétera, etcétera, pues hay que cambiarlos. Digo, en cómputo pues puede pasar lo mismo. Los centros de cómputo ya tienen sus años, ¿no? Pero no se puede hacer todo esto de golpe, hay que hacer las cosas graduales. ¿Por dónde empiezo es el secreto? Entonces, si yo te digo en este análisis, oye, fíjate que tu impacto más alto está en el uso y consumo de los servidores, entonces, bueno, aquí no es un tema tal vez de adquirir más, sino de virtualizar, ¿no? Elimino físicamente servidores y virtualizo a través de software. Entonces, esas son el tipo de cosas que, les repito, están a nuestro alcance y que son muy manejables. Mucho de lo que administrar estos consumos de energía, bueno, pues se hacen básicamente centralizando las consolas, ¿no? Y a través de gestión, de administración, bueno, los que son de tecnología lo sabrán, en la medida que nosotros podamos controlar, centralizar las cosas, podemos eficientar mucho de lo que está sucediendo en el escritorio del usuario y de su consumo. Entonces, mucho de esto creo que ya lo tocamos. El tema de tableros de, bueno, inteligencia de negocios es interesante también. Lo que no podemos medir, no lo podemos controlar, ¿no? Entonces, una cosa que también ha dado buenos resultados en las organizaciones es sacar como un tablero de control del impacto energético o consumo y enseñárselo a todos nuestros empleados, ¿no? ¿Esto por qué? Porque hay que sensibilizar a la gente, ¿no? O sea, luego no nos damos cuenta de lo que realmente cómo estamos impactando en nuestro microcosmos, ¿no? En mi vida, en mi casa, en mi escuela, en mi trabajo. Pero si me lo enseñas, y no solamente me lo enseñas, sino que hacemos un plan de acción en conjunto, tal vez la organización deba de ser el líder, deba ser el que tenga que jalar, o el mismo UNITAM, etcétera. Bueno, pues entonces, ¿hacia dónde vamos? Pero eso lo estoy midiendo y lo estoy enseñando, ¿no? Eso es un tema interesante.
Este es el que yo creo que más me interesa, porque pues yo podría aquí como gente de tecnología de darle 20 tips and tricks de qué hacer con los equipos de cómputo y con el software, sobre todo como Microsoft. Pero fíjense que aquí algo que nos pasó, y les quiero compartir una experiencia, ese tema de reducir viajes, traslados y espacios de oficina. Nosotros por lo menos en Microsoft es la forma en la que trabajamos. O sea, no vemos cómo podemos trabajar si no podemos evitarnos traslados de 1 hora y media en esta ciudad, ¿no? Todo lo hacemos a través de conexiones de videoconferencias, todo a través de web, y lo único que necesito es una buena conexión de Infinitum, una computadora con Windows de preferencia, ¿no? Y con eso podemos resolver de veras nuestra vida. Nos pasó una cosa muy interesante. Además de que hay una reducción importante de costos, y tengo un chorro les decía que tengo mucha información que compartir, por lo menos se dice que el 30% de los viajes de negocio se podrían reducir a través de videoconferencias. Eso, si lo trasladamos a dinero, créanme que es mucha plata. Pero algo interesante que nos sucedió a nosotros fue durante la influenza, y lo comento porque exactamente estamos casi a 1 año de cumplir lo que todos los mexicanos vivimos. Nosotros como Microsoft tenemos un programa que se llama, es un programa de desastres que se activa en los países que pues, tienen alguna emergencia. En este caso, Microsoft se puso a disposición del gobierno federal y dijo, oye, ¿cómo te ayudo? Tenemos este programa, no te cuesta, ¿no? Tenemos gente experta en manejo de emergencias a nivel mundial. Entonces, bueno, nos tocó coordinar aquí en México este esfuerzo y fue sumamente interesante cómo a través de estas tecnologías hicimos muchas cosas. Por ejemplo, nunca paramos las operaciones de Microsoft México con todos nuestros empleados. Somos 500 empleados, nunca paramos. La gente trabajaba desde sus casas, desde donde tuviera que trabajar, pero eso productivamente fue algo muy importante. Inclusive hicimos un lanzamiento de un producto con los medios a través de videoconferencia, nunca lo habíamos hecho. Un exitazo, porque pues también el reportero pues, no se quería mover, ¿no? Los medios, a ver que tienes una rueda de prensa, a ver cuándo voy, ¿no? Bueno, un exitazo. Hicimos una rueda de prensa, sí. Los niños en las escuelas, los padres de familia, empezamos a trabajar con la CEP a ver cómo podemos ayudar a informar. Y esto no eran cosas muy complejas, simplemente necesitábamos tener un software que tenías que bajar en tu máquina, que es gratuito, ¿no? Lo bajabas en forma gratuita, y entonces de esa manera podías, pues no sé, en una pyme, que para una pyme parar es matarla, entonces de esta manera era una forma de que pudiera continuar, no al 100%, lo entiendo, muchos retos vivimos hace 1 año, pero sí hubo organizaciones que sí pudieron continuar haciendo sus cosas, ¿no? A través. Entonces es un aprendizaje de vida. Y a nosotros nos ha catapultado en Microsoft en este aspecto, porque yo creo que ya no hay una sola junta en la oficina que no tenga, además de que puede ser una junta física, que no tenga acceso a hacer una videoconferencia. Es decir, estás aquí, que bueno, no estás aquí, conéctate, ¿no? Y así trabajamos. Y ha sido de veras, pues la verdad que muy importante para los empleados. El balance que cuida mucho la empresa es el balance de trabajo y de vida. Eso también ha ayudado mucho. Nos podríamos meter a que la responsabilidad del empleado que está trabajando o está jugando Xbox, ¿no? Si está en su casa, etcétera. Pero bueno, estamos aquí partiendo de que tenemos gente muy responsable. En los procesos que requieren papel, bueno, el mejor ejemplo que tenemos en México es el papel sagrado de nuestras autoridades fiscales, ¿sí? ¿Saben cuál es ese papel sagrado? La factura electrónica, ¿no? La factura, comprobantes fiscales. Bueno, si ese papel sagrado se pudo ir al electrónico, díganme que no. Todo, por favor, todo. No, o sea, no, si es un tema normativo, lo entiendo, los de gobierno, y se está trabajando mucho en que el oficio sea electrónico, en varias dependencias del gobierno federal, estatales, etcétera, hay varias iniciativas, pero en la iniciativa privada hay mucho que podemos hacer por tratar de disminuir el consumo del papel. Y esto es una forma de cambiarla, es una reingeniería de procesos que no nos conlleva mucho, ¿no?
Bueno, déjenme moverme nada más a este punto y sacarles un video muy rápido. Los servicios en línea, ¿alguien ha oído hablar de cloud computing o de tecnología? ¿No? Sí, ¿no? Yo sé que sí. Bueno, este es un cambio de paradigma en la forma en que vamos a hacer muchas cosas en nuestra vida. Ya está pasando, ¿sí? Y estos son servicios en línea. Déjenme les enseño un futuro que no está muy lejano y que tiene que ver con sustentabilidad. Porque en la medida que yo pueda trasladar muchos de los servicios que yo hoy hago in-house dentro de mi organización a alguien más, a un centro de datos especializado, ahí puedo reducir muchos de los impactos energéticos y dejar en manos de la gente que puede hacer esto, centros de datos especializados, de una forma mucho más eficiente. Entonces, si corremos ese video.
Bueno. Gracias. Ya para terminar, mucho de lo que vieron es ubicuidad, ¿no? Ya el usuario no sabe cuáles son las computadoras. Yo tengo acceso a la información donde la necesite. Para hacer eso se requiere este cambio de paradigma de cómo manejamos las tecnologías hoy hacia las que se están manejando ya. Y pues hay una gran oportunidad para todos los que están en tecnologías de información para reinventarnos el futuro y los servicios que vamos a llevar. Yo creo que con esto cierro, nada más decir que pues sí hay una clara cuantificación en el uso de las tecnologías en una forma responsable. Puede causar un impacto muy importante a la rentabilidad de nuestro negocio y también a la empresa en consumos de energía. Es interesante ver cómo la gente no todos como industria estamos mirando que sí, hay más tecnologías de información que están produciendo mucho consumo de energía, pero lo que estamos haciendo para que ese consumo de energía sea responsable es lo que es realmente interesante. Aquí lo dejaría por cuestión de tiempo. Muchas gracias. Gracias, Eric. Yo creo que pasamos inmediatamente a nuestro último panelista, Andrés Vázquez, que nos va a decir ahora, para completar la figura, cómo las telecomunicaciones pueden ayudarnos en todo esto de sustentabilidad. ¿Cuánto me queda? El tiempo que necesito. En infinitum nos las echamos otra vez. Bueno, muchas gracias por invitarme a su casa. Les voy a dar algunas ideas. Afortunadamente lo bueno de ser el último es que ya uno tiene que repetir todo lo que se dijo. Y bueno, pues como los temas son muy similares, o el tema de la mesa era muy similar, mucho ya está. No le entiendo bien a lo de la virtualización, para ser honesto, ni a IBM ni a ustedes les entiendo, pero virtualmente ya hicieron mi presentación. Entonces, 3 ideas que quiero que se lleven, si me lo permiten. La primera es, primero, las telecomunicaciones, los servicios, particularmente la banda ancha, sí son servicios que ahorran energía, sí son servicios que de alguna forma ayudan a hacernos más verdes, a eliminar CO2. 2, el tema como lo decía Erika, el tema de la ecología y de salvar el planeta, a veces nos lo pintan muy aburrido y una obligación. En realidad, sí, claro que es negocio y es una forma, sobre todo para los jóvenes, que deben de buscar ver en ello una forma comercial, deben verlo como una cultura para no nada más como una aportación que hacemos al planeta, pero tienen que verlo como una forma también de hacer productos y hacer nuevos negocios. Y por último, bueno, pues tratar de platicarles un poquito qué hacemos en Telmex. Creo que muchas empresas estamos haciendo algo por cuidar nuestro país, por cuidar el planeta, y bueno, espero que las prácticas que les pueda yo dar ayuden. Quizás la más obvia de todas es el tema de la teleconferencia, pero aquí quizás no sé que también se note. Traía un video, pero ya son demasiados videos, entonces lo van a tener que imaginar. Pero los nuevos servicios de videoconferencia, o que ahora les llaman telepresencia, con el uso de la banda ancha, prácticamente uno puede sentirse. Los invito, con mucho gusto hago mi comercial, los invito a Telmex a que un día prueben lo que es la telepresencia, porque prácticamente uno siente que está ahí. La forma en la que se diseñan los espacios permite que uno tenga a la gente enfrente como si la tuviera prácticamente en la misma mesa. De hecho, se diseñan de tal forma que las proporciones de los espacios sean los mismos, las personas se ven en la misma proporción que si yo tuviera la persona en la mesa. Si uno voltean hacia el mismo lado. Es increíble lo que se ha hecho. Efectivamente, como dice Microsoft, es una cultura que debemos de imponer. Yo también diría que las juntas, sobre todo se los digo a los jóvenes, traten de vivir una cultura de no hacer tantas juntas, pero pues sí, efectivamente hay que hacerlas a veces, y hay que ahorrarse el viaje, como lo pongo aquí, no tanto el hecho de juntarse. Hay muchas cifras. En el caso de la presentación de IBM podría haber ahí algo que choca, ¿no? Porque decían que el impacto de las TICs es el mismo, o el consumo de CO2, no recuerdo, pero ponían que era el mismo de la industria de la aviación. Este es particularmente el hecho de que una teleconferencia de X número de personas es
mucho más eficiente, evidentemente, que los viajes de avión. Yo creo que, sobre todo para quienes estudian y quienes quieren tener un reto interesante, véanlo como costo de transacción, y eso es para todo. Si yo voy a hacer una transacción de tanto dinero, ¿qué tanto representa de eso el viaje o qué tanto representa incluso la teleconferencia? Pues quizás una llamada es más que suficiente, y tenemos que hacer que las transacciones de todo lo que hagamos tengan un poco impacto, o que el impacto que tengan en el cuidado del medio ambiente pues obviamente sea importante, y que impactemos lo menos posible con contaminantes. Pues obviamente ya estos juguetes se quedan en el pasado después de los que vimos que presentó Microsoft, pero yo traía mi iPad, pero ya no se las voy a enseñar porque ya me dio pena. Pero creo que es obvio lo que todos ustedes han visto, sobre todo también me refiero mucho a las nuevas generaciones que son ávidas del uso de estos dispositivos. La cantidad, también muchas gentes siempre me preguntan, bueno, pero están conectados al internet, estás conectado, estas cosas contaminan, sí, y ahorita voy a hablar un poco de eso, pero es palpable el beneficio que tiene, el ahorro de emitir, de hacer libros, de hacer música. Yo no debiera de decirlo, formo parte del consejo de una cadena de tiendas de música que se han visto muy mermado en el tiempo la venta de los discos, pues por la piratería por un lado, pero por otra cosa que está creciendo fuertísimo, que es la venta de música en línea. Y los ahorros son del 70%. Es increíble que ese ahorro no se nos refleje a los que compramos la música. Y gran parte de la situación por la cual hay piratería es porque precisamente no han reflejado esas ventajas en ahorrarse la cajita del disco, el transporte, la emisión nuevamente de CO2, que eso no se refleje, pero donde más se está viendo ahorita es en los libros digitales. Y aunque representan el 5% de los libros, o al menos es lo que dicen, el futuro que tiene, no sé si alguno de ustedes ha usado un Kindle, ha usado una computadora, ahora con el iPad, la experiencia de leer es muy buena. Dicen los que hacen los libros que no les gusta mucho porque antes una forma para ellos de publicitarse es que uno está viendo la carátula, ¿no? Entonces uno se asoma viendo a la persona en el avión que está leyendo, y ahora ya no lo puedes ver, ¿no? Porque traes tu aparato electrónico. Sin embargo, pues ha sido muy bien recibido todo este tipo de dispositivos. Yo les pongo ahí un dato también de lo que, ya no tengo buena vista, pero cuánto dicen, en el caso del New York Times, una edición semanal, 75,000 árboles. O sea, imagínense el impacto que tiene el poder utilizar medios digitales. Por último, como los ejemplos que estamos apoyando nosotros y que van de la mano de la banda ancha, son las transacciones. Y también quizás no lo medimos porque son momentos muy rápidos cuando hacemos algún tipo de transacción. En México estamos todavía en pañales en el uso de transacciones de comercio electrónico. Son muchas razones y no es el objeto de esta conferencia, pero lo que sí vemos es que el impacto que tiene el movilizar un producto cuando se hace de forma natural, cuando uno se desplaza a una tienda, véanlo, incluso me voy a salir de las telecomunicaciones tradicionales. Cuando llega hace 20 años a México las pizzas por teléfono, Domino's Pizza. Pues antes de eso, si queríamos una pizza había que tomar el coche, irse por ella o comerse en el restaurante o traerla. Hoy día, bueno, me la siguen trayendo a la casa en una moto, se consume menos. Y eso quizás no va a cambiar, pero en el mundo de despachar productos, les doy el ejemplo, para Volaris e Interjet, 50% de sus boletos se venden por internet. Y no tienen que mandarnos nada a domicilio, uno se lleva el numerito, o lo puede llevar impreso, ahora ya también se puede llevar en el celular, y eso evidentemente tiene ahorros importantísimos en cuanto a energía, y finalmente el impacto en el medio ambiente es positivo. Entonces, yo lo que les quiero decir, porque hay muchísimos ejemplos donde la banda ancha ayuda a disminuir los contaminantes, es que lo veamos mucho por el costo de transacción, insisto. ¿Cuánto de lo que vale el producto o el servicio que estoy comprando tiene que ver con contaminantes, con envíos, sobre todo el impacto que tiene el petróleo? Aquí, yo creo que me la voy a brincar, ya hablaron muchísimo de cifras. Pues esta ya la hizo IBM también, lo que son los datos. Mira, aquí hasta me copió la gráfica la gente de IBM. Pero no, si te regresas una nada más. El único, si nos regresamos una, el único mensaje que les dejo de los data centers, no, y la verdad lo digo en serio, IBM es nuestro socio en los data centers de Telmex, entonces sí, pues
Yo no soy ni siquiera ingeniero, yo soy mercadólogo, vendedor, por ponerlo de forma simple. Y sí les puedo decir que todo lo que hacemos de centros de datos o data centers lo hemos hecho con IBM, otros lo hacemos con HP, y creo que las cifras que ellos dejan, no sé si estén dejando las presentaciones, yo la mía se las voy a dejar. Ahí se ve perfectamente bien todo este tipo de tecnologías que están ayudando a disminuir el consumo. Cuando uno ve hoy día los minicentros de datos que se organizan en las empresas medianas, ahí van a ver un hueco de oportunidad enorme, porque la verdad es que, como lo decían en sus presentaciones anteriores, la verdad es que hoy día los directores de telecomunicaciones o las personas que son responsables de las TIC en las empresas, en la mayoría de los casos no son responsables del consumo de energía. El tema de energía lo tiene una persona que tiene que ver con operaciones o aprovisionamiento. Entonces no tiene un estímulo realmente las personas de las TIC siempre en cuanto a ahorrar. Pero ya nos demostraron que muchas cosas sí permiten manejar mejor estos servicios. Rápidamente, ¿qué hacemos en Telmex? Algunas ideas de lo que hacemos y que pueden ser importantes para transmitirle a otras empresas, no nada más de telecomunicaciones, sino muchas otras. Telmex tiene el certificado, lo tienen varias empresas, pero vamos, desde hace varios años peleamos por mantener nuestro certificado de industria limpia con el ISO 14001, que es el estándar que se ha definido para ello. Nuestros proveedores, cuando Telmex compra un producto, se exige que cumpla con especificaciones también de tipo ambiental. Manejo de desechos, todo este tipo de prácticas que hemos traído, sobre todo de nuestro socio AT&T, desde que se privatiza Telmex hace 20 años. AT&T ha sido un socio muy activo y ha traído muchas de las prácticas que tienen en cuanto a manejo ambiental, se han traído a México y Telmex ha sido beneficiado de eso. Algo también de lo que es importante, así como en el caso de los servidores, nos explicaban que estos servidores, que en vez de que utilicen, le llaman racks, ahora utilizan blades, navajas, yo no sé cómo se le dice, pero así como hay esto en el mundo de las telecomunicaciones, hemos venido cambiando nuestra gran mina de cobre por fibra óptica, y también en ese caso hay ahorros importantes de energía, pero más importante también es que son productos menos contaminantes. La siguiente. Algo también que es importante, nosotros primero lo hicimos por necesidad, no les voy a presumir que lo hicimos por temas de medio ambiente. La energía solar, somos de las primeras telefónicas en todo el mundo que empezamos a implementar energía solar para telefonía rural. Digo que es por necesidad porque llegábamos con los teléfonos y en muchos lugares, en poblaciones de arriba de 500, que todas se cubren por Telmex, no hay energía. Y el teléfono tiene que funcionar todo el tiempo, entonces ahí se empezó a utilizar el tema de energía solar y también microturbinas, que es una nueva tecnología mexicana. Es interesante que no crean que todo lo que se ve es importado, estamos probando también tecnología alternativa para alimentar telecomunicaciones. Yo creo que mucho de esto ya de alguna forma lo dijimos. La última quizás interesante es, hemos venido promoviendo en Telmex el uso de medios electrónicos, tanto para evitar el envío de recibos telefónicos, es una contribución, mucha gente quiere seguir recibiendo el papel en casa, pero ya tenemos cerca de 500,000 de clientes que prefieren no recibirlo, que prefieren bajarlo y descargarlo por internet. Otra cosa importante, no sé si lo saben, Telmex, como parte de su fomento para que se incremente la gente que tiene banda ancha, financiamos computadoras desde hace muchos años. De hecho, somos el principal colocador de computadoras en México, y lo más interesante es que somos la tienda que más computadoras vende por internet, y eso es algo también que, aunque, como les decía, el comercio electrónico todavía le hace falta crecer en México, es importante que al menos nosotros mismos pongamos el ejemplo de fomentar operaciones utilizando la banda ancha. En fin, esas son parte de las ideas. Creo que sí la hice bastante rápido, y pues les agradezco y les doy la oportunidad para que nos hagan preguntas. Muchas gracias. Pues gracias a Eric y Andrés. Tenemos muchas preguntas y no tenemos muchas respuestas también, pero poco tiempo para darles. Yo quisiera hacer una pregunta. Pues ya vimos todo lo que está haciendo IBM, Microsoft, Telmex en términos de tecnología para mejorar la eficiencia.
Aquí mi pregunta sería para los dos y sería si ustedes creen que estamos haciendo suficiente. Del 2000 al 2006 la eficiencia en poder de cómputo se ha multiplicado 25 veces y la eficiencia en consumo de energía de las computadoras se ha logrado un incremento de 8 veces mayor, se ha multiplicado por 8. Entonces, por un lado estamos tratando de eficientar lo que es el poder de cómputo manteniendo la famosa ley de Moore, ¿no? Entonces mi pregunta es si es tiempo y qué opinión tienen ustedes sobre crear o proponer realmente una ley verde de Moore, un crecimiento de la eficiencia consciente en términos de consumo de energía y en términos de Green IT, ¿no? Es para los dos panelistas. Gracias. No estamos haciendo suficiente, definitivamente que no, pero bueno, creo que ya arrancamos, creo que no solamente es decirlo, es hacerlo con el ejemplo, vivirlo con el ejemplo. México, el presidente Calderón ha tomado un liderazgo muy importante en este tema, ¿no? Y ha posicionado las necesidades de pues, estrechar o que existan más políticas públicas en este sentido. Nosotros como industria, yo te puedo hablar como industria, como Microsoft, estamos empujando que existan estas políticas públicas, manejo de residuos, reciclaje, consumos de energía, en fin, todo lo que pueda quedar en nuestra industria, y sí coincido con, bueno, más bien te digo, no estamos haciendo lo suficiente, pero creo que vamos por buen camino y creo que México está tomando un liderazgo en Latinoamérica muy importante en este tema. Ahora, eso es un poco hablar de macro, política pública, industria, pero preguntémonos qué hacemos nosotros, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros para realmente bajar los consumos de energía y de impacto ambiental que tenemos en nuestra vida diaria? Yo creo que sería interesante que se lo preguntaran, ¿no? y que vieran que es, porque está en nosotros, es un cambio de conducta, ¿no? Es un cambio yo decía, en los negocios es replantear procesos, mejores prácticas, en fin, creo que hay mucho que se puede hacer y qué padre que todavía inclusive hasta puedo ahorrarme un dinero, ¿no? Entonces, pues creo que sí, está en nosotros. Bueno, yo muy honestamente contesto no sé, porque la verdad yo no sé si existe ni siquiera un plan para poder decir que es suficiente. Cuando decimos suficiente, no sé si hay un benchmark donde nos pongan a México contra países similares y si estamos cumpliendo, no sé si hay un plan, si incluso en los acuerdos de Kioto México tiene un rol que tiene que cumplir. Yo no sé qué tan lejos estamos de lo que debiéramos hacer. Entonces la primera pregunta es, bueno, ¿dónde debiéramos estar? Porque, vamos, uno simplemente no puede pensar que siempre está siendo suficiente, pero eso aplica para esto y para muchas otras cosas que México necesita. Si me voy un poquito al tema de la ley, quizás más correctamente llamado el principio de Moore. No sé, y ya me lo habían preguntado antes, pero yo no sé si aplica exactamente esto. Yo lo que les puedo decir es que cuando uno ve un estado de resultados, al final del día lo que quieres es que no, si tienes un problema en tus ventas, no quieres que los costos te coman. Y uno tiene que tener una proporción de los costos respecto de las ventas y no deben de subir. Cuando yo veo los costos, me encantaría que cada renglón nunca subiera, pero yo les puedo decir que con el caso, al menos en nuestras operaciones internacionales, en el caso de Telmex Internacional, hemos disminuido sustancialmente los viajes de avión con el concepto de telepresencia que les mostré en un principio. Se han reducido el número de viajes en 80% y la productividad y el resultado al final del día es el mismo. Cuesta un poco de trabajo al principio, ¿no? La gente cultural, exacto. Yo pienso que no podemos cambiar al 100% las actividades que hoy día se practican de cara a cara, no las podemos cambiar todas a teleconferencia, en muchos casos hasta ni conviene. No sé si vieron esta película que estuvo nominada, la de Up in the Air, que cuate que despedía a la gente, ¿no? Y le tratan de hacer que lo haga por videoconferencia. Entonces, bueno, sí, ya de por sí es muy feo despedir a alguien y todavía hacerlo tan impersonal como una videoconferencia, pues no se puede hacer. Pero sí les puedo decir que los ahorros que se dan en costos sí están reflejando, si no viene una ley de Moore, sí están reflejando un impacto importante en el medio ambiente. Entonces, suena interesante, pero yo creo que esa es una pregunta que sería interesante pasársela a los chavos, a la academia. Es un buen reto, como lo decía, que midan el impacto en el costo o la transacción
cuánto vale de cada cosa que compramos, de cada cosa que hacemos, cuánto vale el impacto al CO2 y ojalá que se puedan dar realmente a esa velocidad las eficiencias. Bueno, aquí una pregunta para Telmex, hablando de velocidad, que Bell Labs hizo pruebas a 300 megabits por segundo, ¿cuándo vemos un incremento en infinitum? Esas me las pueden hacer en el Twitter, no me las hagan aquí. Este año estamos subiendo, el tema de la velocidad se oye más simple de lo que es, porque pues nosotros vemos que en las computadoras, pues aquí no me dejarán mentir, pues ahí sí aplica en el mundo del principio, la ley de Moore, pues donde estamos viendo cada 18 meses que pues, es un crecimiento exponencial, pero está contenido en un aparato que hacemos de un microprocesor que se hace en una fábrica. Aquí hablamos de tender redes que tienen que ir por todo el país. El incremento en el ancho de banda, lo que lo detiene es el reemplazo que tenemos que hacer en lo que llamamos la última milla, lo que conecta las casas y los negocios. Esa última milla que es de cobre hay que irla reemplazando. Gran parte de ella tiene que cambiar por fibra óptica, es cosa que se está haciendo. Por eso es que los incrementos son graduales. No crean que ya podemos dar 100 gigas y estamos poco a poco dosificando la abundancia. En realidad damos lo más que podemos y estamos incrementando. Afortunadamente hay mucha competencia y estamos incrementando nuestra actividad. Este año estamos subiendo a 10 megas. Es un tema que pues, es de tiempo, estamos ya empezando a ofrecer en algunos lugares. Y después de 10 megas, conforme más productos se necesiten, pues más subiremos el ancho de banda. Para lo que hoy se usa el internet, veo difícil que se requiera. Si mañana vemos que el video es importante, que se quiere más competencia en ofrecer video, pues habrá que subir de 10 megas a 30, 50 y a 100. Y el dato de los Bell Labs, efectivamente, pues Cisco ya corrió incluso una prueba a mayor velocidad en redes ópticas. Entonces, no es un tema de laboratorio, es un tema de que existan las condiciones físicas para que se pueda dar esa banda ancha, y para el operador pues que haya un estímulo para que invirtamos en hacer ese aumento en la banda ancha. Es decir que bueno, pues si para ello se requiere dar, si el video es lo que hace que se dé más banda ancha, pues pondremos más banda ancha, ¿no? Bueno, ya a manera de conclusión voy a tratar creo que hay una constante en todas las preguntas, y es, bueno, se habló mucho de uso eficiente de energía, etcétera, de los centros de cómputo, de los centros de datos, de las computadoras, de los laptops, etcétera. Esto representa en diferentes estadísticas alrededor de un 2 o 3% del consumo mundial de energía. El otro 97% viene por, como ustedes mencionan, por los hábitos sociales. Entonces, ¿cuál sería para ustedes, y en forma de conclusión, el rol de las tecnologías? Ya lo vimos en los videos, ya lo vimos en las presentaciones, el rol de las tecnologías de información y las comunicaciones para ayudar como un motor a cambiar ciertos hábitos sociales, ciertas conductas de consumo, etcétera, que puedan ayudarnos a reducir ese 97% que es realmente la parte más importante. Eric. Gracias. Bueno, la tecnología es un medio, no es el fin, ¿no? La verdad es que, de nuevo, creo que tendríamos que abordar esto de con tres ángulos, ¿no? Uno es, la tecnología puede ser un gran habilitador, nos puede ayudar a los humanos a recordar cosas que no necesitaríamos recordar, ¿no? Como que si no estoy usando mi equipo que se apague y cosas de este tipo, ¿no? Pero también hay otras dos cosas que son importantes. Una es los procesos, ¿no? Y eso pues podrá haber excelente tecnología, pero si yo tengo un mal proceso, o si estoy automatizando con un proceso que venía manejando en forma manual, no va a tener los mejores resultados. Entonces siempre hay que ver ese tema también. Y la gente, ¿no? O sea, son las tres cosas. Yo creo que en la medida que podamos atacar las tres y pensar en que nuestra organización debe ser responsable en este tema, pero yo debo de ser responsable como soy parte de Microsoft, y mi familia también, y apagar luces y cosas, y empezar a tratar de cambiar ese hábito, yo creo que es la forma adecuada de abordarlo, no solamente de aislar la tecnología en este tema. Y bueno, nada más como comercial quería decir que, digo, afortunadamente para toda la gente de educación, Microsoft tiene unos programas muy interesantes. Digo,
como comercial lo digo, sí, porque yo fui usuario dentro del ITAM y lo interesante es que las herramientas que hay para los estudiantes de tecnologías de información son gratuitas. Entonces muchas de las cosas que yo puedo empezar a implementar o que se me pueden ir ocurriendo, ¿no? Pues acérquense y vean qué opciones tienen, ¿no? para aplicar las nuevas tecnologías. Yo hablaba de cloud computing. Hay tecnologías ahí que están a su disposición, véanlas, ¿no? Porque es el nuevo cambio de paradigma y ustedes son la generación que la va a implementar en este país. Entonces, sí es interesante que lo vean. No hay nada escrito, ustedes pueden hacer la nueva Microsoft, la nueva IBM, entonces son cosas interesantes. Yo me regresaría un poquito al tema de lo que sé. No quisiera hablar de algo que ni siquiera domino. ¿Para qué les digo mentiras? Tengo una camioneta de 8 cilindros y tengo un Honda híbrido, entonces todavía como que no me decido bien por dónde irme. Pero regreso un poquito al tema de la banda ancha. En México hay cerca de 28 millones de usuarios de banda ancha. O sea, hay mucha gente que necesitamos que entre a la banda ancha. Y no lo digo por consumismo, lo digo porque, como lo mencionaba con los ejemplos, muchas actividades cuando te conectas en banda ancha pueden eliminar o pueden reducir efectivamente las emisiones de CO2. Para ello hay muchas cosas que se necesitan. Las tres principales son, pues, obviamente una economía fuerte que permita a la gente que use ese servicio. Dos, se necesitan más computadoras y dispositivos porque, pues, la banda ancha, si no conecta algo, de poco sirve. Y tres, pues se requieren aplicaciones. Y les puedo decir que cuando uno ve Brasil, Argentina, es una pena que México todavía esté tan rezagado. Para quienes buscan oportunidades en este sector, México ofrece montones. En México hay muchísimo que se puede hacer de usos y aplicaciones para que la gente utilice más la banda ancha en reemplazo de actividades que tradicionalmente implican tomar el coche o el avión. Entonces ese es mi punto de vista. Pues nuevamente agradecerle a los panelistas por su participación y bueno, les vamos a dar un reconocimiento. Gracias.